Muy buenos días, mis queridísimos amigos. Qué gusto saludarlos el día de hoy, dominguito. Ya nos escapamos otra vez aquí a El Saucito. Domingo, agosto. Un saludo ahí a unas... Hola, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, gracias. Siempre pura gente bonita aquí en El Saucito y eso es de lo más hermoso. Hola, ¿qué tal? Gracias. Aquí andamos. Qué gusto siempre encontrarnos a gente bien chida aquí en El Saucito. ¿Y qué onda, mi estimado? ¿Cómo estás, Miguel? Aquí andamos. Qué gusto saludarte. Ya me puse aquí a saludar a todo el mundo. Está bien. Y qué gusto saludarte el día de hoy también. Porque teníamos una tarea pendiente. Así es. Oye, ¿qué onda con lo de...? Le decía yo aquí a los amigos que esto de bailar no a todos se nos da. Es como una naturaleza del ser humano querer bailar, pero además de los bailes están las danzas, algo que es un símbolo de aquí del Saucito. Y yo quiero que nos cuentes un poquito del tema de las danzas, porque son muy importantes y tienen un símbolo muy especial para el Saucito. Así es, pues qué tal a los amigos y seguidores acá del amigo Oscar. Estamos aquí en la Plaza del Saucito y les vamos a hablar acerca del tema de la danza. Sobre todo aquí del Saucito. El Saucito siempre se ha caracterizado porque en sus fiestas patronales siempre tenemos pues la manifestación de la danza tradicional aquí en las fiestas patronales. Es algo muy significativo de aquí del Saucito. Es muy, pues, ¿cómo te pudiera decir? Que algo que enorgullece mucho, que esta parte del Saucito, toda la parte de la zona norte, lo llegan a poblar gentes que vienen de Charcas, que vienen de los municipios de Mezquitic, que vienen de otros estados como lo de Zacatecas, y con esta gente ya traen las raíces de la danza, bueno, en lo particular de la danza chichimeca, ¿verdad? Que es de las más significativas a nivel estado. De hecho, tenemos una declaratoria de patrimonio cultural de la danza de chichimecas de Salinas, pero pues yo creo que no nada más es de Salinas, porque hay este tipo de tradiciones en todos los municipios del altiplano, ¿verdad? Como lo es Mezquitic de Carmona, Moctezuma, Agualulco, Cedral, Matehuala, Venado, Charcas, Villa de Guadalupe, Santo Domingo. Casi toda la zona norte del estado tiene esta manifestación de danza de chichimecas, pero específicamente se le dio ese nombramiento al municipio de Salinas, que se le considera la cuna de esta tradición. Pues aquí en San Luis Potosí la danza se pudiera decir que es... En la danza azteca, en el tema de la danza azteca, que son también de los grupos que tenemos aquí en el Saucito, se pudiera decir que es recientemente. Tenemos más antigüedad en lo que es la danza de chichimecas. De hecho, aquí en el Saucito específicamente, el primer grupo de danza tradicional fue de danza de chichimecas, que es el de Don Martín Pérez. Es el grupo de danza chichimeca del Saucito. Ese grupo se funda también a partir de 1965. Es el más antiguo, y luego se forma el del grupo de danza chichimeca, perdón, el grupo de danza tlaxcalteca, porque tenemos varias tradiciones aquí en el Saucito, en 1966. Un año después son los primeros grupos fundadores de danza aquí en el Saucito. Ya hasta mucho después surge la danza tradicional azteca con el señor Alfredo Rocha. Pero ya antes de que él fundara su danza, ya venían grupos de danza a bailar aquí al Saucito, como es el caso del grupo de danza autóctona de la San Felipe, de la capitana Teresa Soto, de González Soto, su papá, que era el general Heriberto González, ya venían al Saucito, y eso inspiró al señor Alfredo Rocha a formar su grupo. Entonces ellos ya tenían años de acudir aquí a las festividades. Igual es el caso del general Domingo Sánchez Ponce, que es jefe, capitán y general de la Mesa del Señor del Saucito, pero él no vive aquí en el Saucito, en la comunidad del Saucito. Él tiene su grupo y tiene su casa en la colonia San Francisco. Ahí tiene su mesa, su oratorio, dedicado al Señor del Saucito y a la Virgen de la Asunción. Wow, mira, ahí esta parte que me compartes ahorita, todos tal vez, bueno, muchos pensaríamos que quizás es un grupo simplemente que se reúne, pero ahorita que hablas de que tienen una mesa y un oratorio,
Así Pues, es. eso está muy padre y quizás muchas personas no lo saben. Exactamente, de hecho, anteriormente de que no se hiciera, que no había una investigación por parte de habitantes de aquí el Saucito, porque bueno, yo me he tomado esa tarea de hacer la investigación de dónde son los grupos, cuántos años tienen, cuántos se fundaron. Antes se tenía la creencia que esos grupos que tienen estos oratorios o mesas, que tienen que trabajar todo un año, es el caso de la danza azteca, tienen que trabajar todo un año para salir a conquistar corazones, así se le llama, la conquista, por eso se le llama conquista de danza azteca. Tienen que salir a conquistar a otros danzantes, a otros estados. Es por eso que el día de la fiesta patronal vemos infinidad de danzantes de otros estados que vienen de Guanajuato, vienen de México, vienen de Querétaro, vienen algunos del Estado de México, de Puebla, de Guadalajara. Nos acompañan de muchos estados y puedes ver la infinidad de vestuarios, de colores, de plumajes. Es algo impresionante. Pero sí es gente que se reúne en estas mesas, en estos oratorios, que no son fáciles de obtener. Por ejemplo, tú te puedes hacer danzante azteca, pero pues va a pasar mucho tiempo para que tú te lleguen a nombrar jefes, capitanes de danza de otros estados e incluso del mismo estado, que te puedan nombrar tu oratorio o mesa, para que ese sea el centro de reunión de tu grupo de danza. Ahí van a hacer los ensayos, ahí se van a reunir, ahí van a hacer sus festividades, o ahí se van a tomar decisiones para ver qué pasa con el grupo, si se va a comprar algún estandarte, si se va a regalar algún obsequio, algún otro altar. Es bien interesante lo de la danza azteca. Mucha gente tampoco sabía de que un día anterior a la fiesta patronal, no nada más es venir a hacer la ofrenda de danza aquí a la plaza o a la avenida, sino que hay una velación previa a las festividades del Señor del Saucito que ellos hacen, que son ritos propios de la danza azteca, donde se hacen cantos, se hacen oraciones, se ofrendan flores. Hay el caso del grupo del capitán Manuel Castillo, que ofrendan el arco de Sotolo del Chimal, que se viste durante la velación, se vela y por la mañana se viene a colocar al templo. Este arco es el que justamente está en la entrada principal. Este arco, entonces, por ejemplo, desde ahorita que nos hacías referencia de los años, sí. Entonces, ¿de cuántos años atrás se ha venido colocando? Que tú recuerdes así el dato que tú más tienes. Más o menos oficialmente él lo ha venido colocando desde el año 2010, que entra el padre Fernando. Se coloca este chimal por parte de la danza, pero hay fotografía muy antigua donde ya lo colocaba la gente, o sea, la misma gente colocaba el chimal. Hay fotografía donde salen, a lo mejor no precisamente un arco ornamental como ellos lo colocan, con flores o un poco más detallado, pero sí ya hay fotografía donde ya se colocaba ese chimal, o sea que ya tiene una tradición desde hace mucho tiempo. Y desde el 2010, entonces ya hay más continuidad. Así es, sí, ya año con año por parte de la danza. Wow, algo de lo muy bonito de la danza y que ha venido a tomar un significado muy especial fue, no sé si también consideras que a partir del bicentenario con el Festival de Danzas toma un mayor auge. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho, pues eso ha motivado también a que aquí en la comunidad se formen más grupos. Anteriormente contábamos con 10, pues ahorita casi se duplicó el número. Ya casi son 20 grupos de danza tradicional. Los que más se han estado haciendo de nueva creación son los grupos de danza chichimeca. La danza azteca sí como que se han mantenido los mismos grupos, pero los grupos de danza chichimecas cada vez son más. ¿Qué pasó por tu mente para animarte a hacer el primer festival y cómo te armaste de valor, amigo? Pues mira, la idea principal fue de los mismos danzantes. Ellos con su experiencia de salir a otros lugares, a encuentros de danza, o por ejemplo está el ejemplo de la danza azteca en específico, que acuden a Santiago de a Querétaro, a la fiesta de la Santa Cruz de los Milagros, que se hace en el mes de septiembre. Ellos tienen la tradición de ir a danzar del 12 al 15 de septiembre, donde hay velaciones, hay un recorrido que la verdad está espectacular porque son puras danzas aztecas. Bueno, también hay danzas de apaches, pero son alrededor de unos
6,000, 7,000 o a lo mejor me puedo equivocar, pero pueden ser hasta 10,000 danzantes. Y es algo que los motivó a ellos y también a mí a la vez, porque platicando ya entre también los demás compañeros de la danza, decían, ¿por qué no hacer? La idea principal era hacer una peregrinación de danzas, porque en México, en Ciudad de México, sí se hace una peregrinación de danzas en el mes de noviembre, donde ahí sí participan exclusivamente concheros y aztecas, que consiste en caminar de Tlatelolco a la Villa de Guadalupe. Y la idea principal era hacer algo así, de hacerlo en diciembre y no tanto al Señor del Saucito. La idea era salir de aquí del Saucito, reunir los grupos e irnos a la villa, al santuario de Guadalupe. Pero después con este desierto? Movimiento, no, al santuario, a la calzada, aquí al centro histórico. Entonces después ya con esto del Bicentenario, pues surge mejor la idea de hacer el Festival Nacional de Danzas. Primero era festival local, pero ya cuando vimos que iba tomando más auge y que se sumaron varios estados, entonces pues ya lo tuvimos que llamar nacional, porque ya venían grupos de otros estados, como era de Saltillo, Coahuila, venían de Aguascalientes, venían de Laredo, venían de Guanajuato, venían de Lagos de Moreno, venían de Zacatecas. Entonces pues sí, ya era algo más grande. Hubo más de 11 estados presentes, si mal no recuerdo. Sí, hubo más estados presentes, y ya después esto de la pandemia nos vino a frenar un poco. Ya la segunda edición fue en un saloncito de manera virtual, pero aún así participaron los grupos locales, grupos de Mezquitic, y también participaron de algunos municipios como Ahualulco y Moctezuma. Oye, entonces, por ejemplo, ahí entre estas pláticas, ¿cómo se decide que fuera del Templo del Carmen al Saucito? ¿Había o hay algún simbolismo en particular? Sí, hay un significado muy especial de por qué el Templo del Carmen. Cuéntanos. La danza azteca, específicamente la del general Domingo Sánchez Ponce, que tiene su oratorio en la colonia San Francisco, ellos veneran los 4 vientos como danzantes aztecas, que todas las danzas aztecas lo deberían de hacer, pero es de los pocos grupos que lo hacen en San Luis. Cada lugar o cada región tiene su veneración de los vientos, que le llaman. Para ellos los 4 vientos es cumplir un compromiso de todo un año que va siempre basado y va de la mano de los ciclos agrícolas. El primer viento casi siempre es cuando se empieza a cosechar la semilla. El segundo ya es cuando se empieza a florear la planta. El tercero cuando ya está la planta dando el fruto, y cuando se recoge es el cuarto. Entonces tienen que ir en ciertas estaciones del año para que coincidan con esos vientos. El señor Domingo Sánchez Ponce toma como el primer viento al Saucito, ¿sí? Entonces para ellos es el primer viento que veneran. El segundo viento lo tienen en su hogar, en su oratorio, que es la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Ya el segundo viento para ellos, el tercer viento es la Virgen del Carmen, el 16 de julio. Y el cuarto viento viene siendo el 25 de agosto con San Luis Rey de Francia. Ellos ahí ya cierran sus vientos. Ellos acuden a estos lugares, a estos 4 lugares, a danzar de manera gratuita, no cobran nada, es de manera muy simbólica, porque son sus 4 vientos que ellos veneran. Y también de ahí toma el nombre el Festival Nacional de Danzas, Saucito Primer Viento, porque para muchos danzantes este santuario está considerado el primer viento de San Luis Potosí. Aclararlo, ¿verdad? Claro. Que es de San Luis Potosí, porque tienen en los Bajíos, como en Guanajuato, tienen sus vientos, en México tienen sus vientos, y son otras imágenes que se veneran, y en otros tiempos. Ya. Por eso la importancia justamente de nuestro santuario. Exactamente. No nada más se le puso el nombre por ponérselo, ¿verdad? Y pues es considerado el primer viento para la tradición de la danza azteca. Y pues en el caso de la danza chichimeca, pues tiene un simbolismo muy especial. Ellos acuden gratuitamente de manera, lo hacen por fe, y por fervor el acudir a danzar a ciertos santuarios. Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí
tenemos el santuario de nuestro Padre Jesús en Salinas. Ahí también es un lugar de mucha afluencia de danzas. Se les considera lugares muy sagrados por el número de devotos que van, que acuden a estos lugares, que se convierten en santuarios, que después de ser templos pasan a ser parroquias, después de ser parroquias ya los ascienden a esta categoría de santuarios por la afluencia de peregrinos y por estas manifestaciones de danza que también tienen mucho que ver, no nada más por el número de peregrinos. También las autoridades eclesiásticas deberían de tomar en cuenta donde hay manifestación de esa manera de la danza, donde no cobran, ¿verdad? Donde la manifestación se hace por fe, lo hacen por venir a ofrendar sus bailes, sus pasos a nuestro Señor del Saucito. Es el caso de la danza chichimeca, que ellos al considerarlos un lugar sagrado es cuando se hace una llaga de sangre y hacen ese pacto con la tierra. Entonces para ellos es un lugar sagrado, deben ir a cumplir cada año, a hacerle sus ofrendas de baile al Señor del Saucito. Oye, qué interesante. Por cierto, bien me referías hace unos segunditos, estos murales están basados en estas fiestas, ¿verdad? Se elaboraron justamente. Efectivamente, pues tenemos varios murales aquí en la plaza, pero específicamente estos ya son del Festival Nacional de Danza. Por ahí tenemos un danzante azteca con el atecocoli, con el caracol, que lo está soplando al tiempo de llegar al santuario como signo de veneración o anunciar la algarabía de que se está cumpliendo, llegando aquí a cumplirle al Señor del Saucito, que es el primer viento. Algunos danzantes no participan en el festival, pero prefieren venir a hacerlo de manera un poco más sacra, más tradicional para ellos. Para ellos la bajada del Señor del Saucito es algo muy especial y ese día cumplen con el primer viento, el venir a venerarlo. Entonces es muy respetable, ¿verdad? Claro. La tradición es muy respetable. Ellos pueden venir incluso hasta un día de la semana que no haya movimiento a venir a cumplir. Ya. Oye, ahorita nos hablabas aztecas, chichimecas, concheros. ¿Qué otros grupos de danzas existen? ¿Y cuál, no te preguntaría por la diferencia, sino más bien, ¿cuál es la similitud entre tantos, además de la fe? ¿Si hay alguna similitud en particular o no? Sí hay. Por ejemplo, aquí en el Saucito tenemos el grupo de danza tlaxcalteca que venía de sus raíces de Suspiro Picacho, de Mezquití de Carmona, que pues es un lugar muy emblemático de Mezquitic porque pues tiene mucha tradición acerca de sus cocineras tradicionales, tienen artesanos que todavía guardan todas esas costumbres de aquella región a donde se llega a mezclar lo huachichil con lo tlaxcalteca. Entonces de ahí surge esta tradición de la danza tlaxcalteca. Es totalmente diferente a la danza chichimeca. Los pasos varían mucho, sus vestimentas también varían mucho. Ellos no traen guarache de correas con láminas. A diferencia de la danza de los chichimecas, su guarache es normal, no usan medias, van así, al natural. Igual las mujeres llevan su falda, los hombres portan una nahuilla, antiguamente como lo usaban los chichimecas, pero es danza tlaxcalteca, varían mucho la sanería, es puro tambor, no usan el violín. Y sí hay mucha diferencia porque nunca han cambiado sus vestuarios. El color rojo predomina, me imagino que por lo guachichil, que se pintaban las caras, el cabello de rojo. Entonces es un grupo que de verdad es un orgullo para nosotros como habitantes del Saucito tenerlo, porque no han cambiado el color de sus vestuarios en tanto tiempo que tienen. Siempre ha predominado el rojo y esperemos que así lo sigan manteniendo. Ellos no se han ido por la modernidad de otros grupos que se han visto en otros municipios, por lo vistoso de los vestuarios los han ido modificando. Han ido modificando sus vestuarios, han cambiado hasta la tradición por lo bonito, y aquí es el caso de que no, se ha mantenido. Wow. Oye, y en particular te quería preguntar por personajes. Y siempre en las danzas se habla muy en particular de un personaje que es el loco o este tipo de personajes que están. Así es. ¿Todas las danzas tienen un personaje que los distingue como tal?
Sí, de hecho, dentro de la danza, aquí en San Luis Potosí, existe la danza, yo creo que más antigua, que es la de la Loma de los Filtros de Morales, que es la danza de la pluma, que también nos acompaña a las fiestas, tanto como al festival. Es una danza de más de 100 años de fundación y es raro saber o ver, encontrar en la Loma de los Filtros que existe este tipo de manifestaciones de danza, porque no es un lugar así como que tú digas, no, pues es como de barrio o algo, Sí, ¿no? porque incluso los barrios, ninguno de los barrios tiene danza tradicional, ninguno, o sea, qué ningún buen barrio dato. lo tiene, más que el Saucito, que no somos barrio, bueno, no nos consideran Nos barrio, consideran. que sin embargo tenemos ese privilegio de tener en toda esta zona todo este tipo de danzas, ¿verdad? Aquí lo más cercano es Morales, que existe la danza de la pluma, y donde tienen ese personaje de los locos de la danza. Incluso ellos tienen un ritual al término de su ofrenda de la danza de hacer la matanza del loco, que se lleva como 1 o 2 horas, donde intervienen diferentes personajes, que el médico, y que sale por ahí que una muerte, o sea, hay diferentes personajes que hacen como tipo una obra de teatro, la pudiera ver así de esa manera. Lo hacen muy extenso, es el grupo de danza específicamente que maneja los locos. Ajá. Pero hay una definición de lo que es el viejo de la danza, porque son los viejos y son los locos o locas de la danza que últimamente han estado muy de moda, ¿verdad? El viejo de la danza tiene un papel muy importante, casi por lo regular siempre es una persona mayor. Este papel no lo puede desenvolver una persona joven, a no ser que haya sido heredado de una persona que ya lo fue, ¿no? Okay. Por lo regular casi siempre es algún danzante ya retirado que se sabe los sones de la danza. Específicamente en la danza chichimeca se hacen personajes, ¿verdad? Porque son personas que se mantienen muy unidas al grupo y que hacen trayectoria de muchos años. Y un loco no, un loco de la danza, pues hasta un niño de la comunidad o por ejemplo tú te puedes vestir ese día de loco y salir a hacer bromas a la gente o entrar en ese modo festivo del ambiente de fiesta con la danza. Pero no, el loco tiene una función. El loco tiene, por la experiencia de llamarle el viejo, no loco. Ajá. El viejo tiene una función. Simplemente la palabra viejo pues nos lleva a la experiencia, nos lleva a la disciplina. Entonces ese es el papel principal de este personaje, de tener en orden los grupos de la danza, específicamente en la danza chichimeca. Es quien alinea los grupos, es quien distrae a la gente cuando va a haber algún descanso o va a haber por ahí una entrada a la iglesia, al templo, que la fiesta es muy grande, pues se encarga de abrirles el paso al grupo, ¿no? Él mantiene el orden y sí, ciertamente se encarga de distraer a la gente cuando va a haber algún cambio de son, un descanso, para que el grupo tome un descanso, porque recordemos que es una danza muy pesada por el tipo de guarache que usan, que llega a pesar de 1 a 2 kilos cada uno. Cada guarache. Entonces, en la fiesta patronal son los últimos que se van. Yo mis respetos para ellos, porque son los primeros que llegan y los últimos que se andan yendo. Entonces, yo siempre los he admirado por ese esfuerzo que hacen, por esa dedicación que le ponen a esto de la danza. Y ahí es donde entra el papel de loco para arreglar los guaraches, darles agua, hidratación, arrimarles algo. Y es un personaje muy, muy importante dentro de la danza. Aquí en San Luis Potosí, pues como tal no tenemos personajes, ¿verdad? Como lo existen en otros estados que ya tienen años. Las máscaras aquí no se han hecho personajes porque las van cambiando. Si fuera una sola, a lo mejor se haría el personaje, ¿verdad? De decir, pues mira, es el Colchas, como le llaman en algunos grupos, o es Porfirio Cadena de Aguascalientes, que ya los tiene identificado la gente y que de alguna manera se van haciendo un personaje. Aquí en San Luis no es el caso, ¿verdad? Porque los cambian, un día se visten de mujer, otro día se visten de viejito, otro día de lobo, entonces en sí no hacen un personaje como tal, pero sí tenemos esos papeles del viejo o del loco de la danza dentro de las danzas tradicionales. Oye, ¿y los sones? ¿Cómo nace cómo
¿Cómo nace la música de cada grupo? Pues mira, hay grupos que tienen pura sonería de tambor, que es específicamente la danza tlaxcalteca. Los sones son heredados, Okay. van siendo pasados oralmente. Ajá. A través de generación a generación. E incluso ha habido casos de grupos de danza chichimeca que han perdido el uso del violín, por lo mismo de que no hay violinistas, no hay violineros, pero se ha ido rescatando de alguna manera la sonería de violín. Con las personas grandes de experiencia, han venido violinistas de Monterrey, de Saltillo, y esto como que vino a motivar a gentes del mismo estado a acudir al Saucito, porque ya tenemos violinistas de Venado que vienen y apoyan a los grupos del Saucito, gente de Venado, que hablo específicamente de un violinero que se llama Tomás Saucedo, que él fue el que enseñó a varias personas de aquí del Saucito, que son violinistas ya, son jóvenes, y pues eso pues es muy bueno. Ahora lo que les digo es que hagan sonería para San Luis Potosí, porque en el tema de los sones, casi todos los sones son copiados de Monterrey, no tenemos sonería propia. Los sones propios que tenemos pues son los sones viejos, pero de repente los grupos de danza buscan lo nuevo, los sones que son muy pegajosos, muy moviditos, que se va innovando en la sonería y pues que a lo mejor los hacen más vistosos para poderse bailar. En ese tema sí estamos un poco atrasados en la sonería en San Luis, hablando de todo San Luis Potosí. Son pocas las personas que se dedican a hacer sones de danza tradicional para San Luis Potosí, porque casi todos vienen de Monterrey. A hacer nuevas creaciones. Sí es importante que eso pues que se motive a los nuevos violinistas que están surgiendo a que vayan creando la propia sonería de San Luis Potosí, para no depender de otros estados o decir que son copiados, ¿verdad? De que no son propios del estado. Wow, qué interesante. Oye, hay un contacto especial, obviamente, entre el danzante y la naturaleza, la tierra como tal. Hay una fusión que no se puede perder. Por eso quizás nunca danzan sobre tapancos incluso, ¿verdad? Sí, por ejemplo, es más visto en la danza azteca. Ellos, para poder empezar a danzar, tienen que hacer un ritual antes de empezar a danzar. Si traen una imagen, si viene un sahumador, bueno, la gente que no conoce los sahumadores, pues son estas como tipo copas de barro donde se coloca el carbón y se les va colocando el copal. Ellos abren el lugar, sahumean a los cuatro vientos y en el suelo se coloca a manera de ofrenda el sahumador, porque ellos lo consideran un instrumento sagrado, ¿verdad? No es cualquier artefacto. Ya al estar encendido y hacer contacto con el copal, para ellos es un corazón ardiente. Entonces incluso cuando va a la tierra directo tiene que llevar un paño rojo en forma de un triángulo y ahí se coloca. Ese significado no me lo sé por qué sea, pero se tiene que colocar de esa manera. Y después de eso se cantan algunas alabanzas y se abre con un baile con la persona que le hayan asignado ese día los bailes para estarlo repartiendo. Y sí es un significado muy especial porque se respeta mucho la tierra, ¿verdad? Ese contacto con la tierra, se pide primero un permiso y se abre hacia los cuatro vientos con un baile y es así como inicia la danza. Incluso, bueno, a mí me ha tocado, ver con la danza de los chichimecas que pues no cualquiera lo hacen, tampoco tienen diferentes formas de hacer la reverencia hacia la madre tierra. Antes de iniciar, si van a un lugar nuevo o aunque ya lo hayan visitado, siempre se santiguan, o sea, tocan la tierra, se agachan y con ella se santiguan e inician su danza. Y para ellos, para los chichimecas, pues es por medio del estandarte. Hacen una reverencia, primero al estandarte, a la iglesia, al templo, pasan a hacer una oración, salen y empiezan a ejecutar su baile.
pero sí es importante pues siempre hacer una reverencia a la madre tierra, porque por ejemplo en el caso de los chichimecas van a tener un contacto muy directo, porque es más marcado el son con mucha energía por parte de los chichimecas, entonces por eso siempre se santiguan, porque de alguna manera pues no van a lastimar la tierra, ¿verdad? Claro. Pero van a hacer un contacto a lo mejor hasta de repente brusco con ella, entonces se hace como un pedimento o permiso para abrir el baile. Wow. Oye, y me quedé ahorita todavía con la idea, entonces en los 7 barrios tradicionales No existe ningún nada. grupo de danza tradicional. Que yo tenga conocimiento, no lo hay. Hay uno en el Montecillo, del profesor Federico Saucedo, pero no es grupo de danza tradicional. Es un grupo de danza prehispánica, de instrumentos, pero no es grupo de danza tradicional. Lo conforma, él es un profesor, se han dedicado al folclore. Y aquí en el Saucito todo lo de la danza se ha heredado de generación a generación. La danza aquí es más tradicional, es más limpia, más pura, se le pudiera llamar. O sea, yo estoy sorprendido con la danza tlaxcalteca porque ellos no dejan entrar a nadie que no sea familia, es pura familia. Ahí no está que mi vecino, mi amigo, Sí. no. Ahí es pura familia, ahí nadie más puede entrar. Por eso también vemos las nuevas generaciones, que son los pequeñitos, cómo van poco a poco Así heredando es. ese Sí, gusto. van heredando ese gusto por la danza. Tenía yo una plática con una maestra de aquí de la primaria. Ajá. Que me decía, ay, ya hasta me da miedo que empiecen las fiestas del Saucito. ¿Por qué, maestra? Dice, ay, no, dice, pues es que aquí el niño, el que no es danzante, pues que está en la banda de guerra, que es acólito, que es esto, que es lo otro. Pero lo que más tengo son danzantes, dice, y esos faltan porque faltan. Ya me imagino. Y sí, o sea, sí, los niños siempre han estado al pie del cañón en lo que es la tradición, y sí es importante que los niños estén interesados en esto de la danza, porque pues son los que van a llevar a las nuevas generaciones toda esta tradición, ¿verdad? Porque en muchos lugares se ha perdido. Por ejemplo, he sabido de lugares que han tenido danza y los sones nada más se los sabía una persona que falleció y nunca se los pasó a alguien más. Okay. Entonces se perdió la sonería del violín o se perdieron sones de tambor porque nunca le interesó a alguien acercarse a ver, pues era el último grupo que quedaba en la comunidad y nadie se acercó a ver qué les hacía falta. El señor está enfermo, pues vamos a que nos enseñe, a ver qué pasa. Y a veces por este tipo de situaciones se pierden y no se vuelven a recuperar. Entonces sí es importante que ahorita los muchachos, los jóvenes se interesen por tocar los violines, de que tengamos música de violín en la danza de chichimecas, que en la danza de concheros haya ahorita jóvenes que ya incluso aprendieron a afinar instrumentos, que no cualquiera lo hace, para instrumentos de concha, de mandolinas, de guitarras, pues que se saben alabanzas. Es bien importante que aquí en la comunidad exista todo este tipo de valores que a veces no vemos, o que vemos la fiesta y decimos, pues ahí está la danza, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Quién sabe? Está muy bonita, sus vestuarios, pero pues no saben qué hay detrás, ¿no? Lo que batallaron a lo mejor para conseguir el vestuario, cómo llegar aquí al Saucito, ¿no? Porque pues en la fiesta también tenemos grupos de otros estados que no participan en el festival, pero que vienen a cumplir a la fiesta patronal. Muy cierto. Y hablando del vestuario, que el vestuario es prácticamente artesanal, ¿no? Sí cabe la palabra. Sí, o sea, sobre todo de la danza azteca todo es manual. Sí. Hay unas partes que tienen que ir tejidas a mano, o que llevan cuentas o tiras de Shakira, que es necesariamente que se tiene que hacer a mano, son artesanías prácticamente. Y va a tu cuerpo como tal, también no es... Sí. Y que de repente son vestuarios pesados, que ya con el pasar del rato, el tiempo, ya te pesaron, ya te cansaron, y es un esfuerzo que hacen también ellos por traer sus vestuarios a la línea, de traer sus vestuarios limpios, nuevos, la pluma, o sea, todo implica todo esto de la danza gastos, y que pues de repente tampoco no lo vemos, ¿verdad? Y que sin embargo son esfuerzos que hacen los grupos para poder estar aquí presentes lo mejor posible, presentables en cuanto a los vestuarios y todo esto. Sí, me imagino. Para ir cerrando, hay dos cosas que quisiera preguntar.
viene ya ya estás pensando en el siguiente festival, yo creo que ya, ¿verdad? Sí, termina uno y empiezas a pensar en el que sigue. Sí, pues ya estamos pensando en el quinto festival, que ya sería la quinta edición de este festival, que sin embargo por ahí me han dicho algunas gentes que pues el peregrinar pues tiene muy poco a partir del 2020, pero no, ya tiene aproximadamente 36 años que se hace ese peregrinar, pero el día de la fiesta patronal con el grupo de danza Xochiquetzal del señor Alfredo Rocha, que se viene desde la Alameda al santuario. Entonces ya hay un antecedente de ese peregrinar por parte de la danza, que ya tiene esa trayectoria, aproximadamente entre 36 años como a 40, de que ya se peregrinaba de la Alameda hacia acá. Vamos a rescatar esa plática con don señor Alfredo, sí, por ahí lo pueden ir a ver para checar, porque pues también está interesante lo de los grupos de la Pasión Viviente, ¿verdad? Que también tienen su historia aquí en la comunidad y son parte también de nuestras tradiciones. Tienes una página en Facebook, porque ahí tienes mucho más detallado el tema de los grupos. ¿Cuál es tu página en Facebook? Nuestra página en Facebook y en Instagram es Saucito Primer Viento de San Luis. Ahí siempre estamos subiendo videos de los grupos, de los encuentros de danza en los que acudimos todo el año, porque también acompañamos a los grupos que participan en nuestro festival, en sus festivales que ellos organizan. Entonces pues de ahí también tomamos material fotográfico, pues grabamos sones nuevos que sacan y todo eso. Ahí pueden buscar, incluso cuando inició la página pues sí subimos mucha información acerca de los estandartes, del viejo de la danza, la historia de cada grupo de danza de aquí del Saucito. Ahí vienen las fechas, cuándo se fundaron, cuándo se hicieron. Ahí pueden encontrar toda esa información. Sí, ahí tienes una recopilación muy interesante, muy buena, búsquenla. Así es. Para irse, bueno, queremos agradecerte este tiempo. ¿Qué mensaje le quisieras compartir a las nuevas generaciones que son gustosas de siempre estar presentes en las festividades y ver las danzas, que busquen más que... Pues yo más que nada les pediría que aprendan a valorar a lo que tenemos aquí en la comunidad, porque yo salgo todo el año con grupos diferentes de danza y salimos a municipios y a festividades muy grandes donde no existen las danzas en los lugares. Entonces a mí me enorgullece que llegamos a un lugar y dicen: ¿de dónde es la danza? Del Saucito. Ah, está hermosa, baila bien bonito. Le digo: ¿y si supiera cuántos grupos tenemos allá? ¿Tienen muchos? Le digo: sí, ¿no? La fiesta. Le digo, entonces sí es un orgullo de que, por ejemplo, aprender a valorar eso que tenemos aquí en el Saucito, ¿no? De que cuando la gente venga a ver la danza aquí al Saucito, pues les regale a lo mejor una botellita de agua si hay niños, o darles el espacio, ¿no? Porque de repente queremos ver que están ejecutando el baile y nos hacemos montón ahí y no les damos oportunidad de que puedan ejecutar bien la danza. Y pues estar orgullosos de todos estos valores que tenemos en la comunidad e invitarlos igual a que se sumen a quien quiera participar y donde haya oportunidad de que puedan ser danzantes, porque sí se ha dado el caso de que hay mucha gente en la comunidad: hoy estoy interesado en integrarme en cierto grupo. Ay, pero ¿qué cree? Que el grupo no acepta, no acepta gente de otros lados, es pura familia. Y hay otros grupos que sí, ¿verdad? Sí. Y sí se ha dado el caso de que pues se han integrado y hasta la fecha siguen ahí. Y voluntarios incluso para el próximo festival, ¿no? Exactamente, sí, o sea, voluntarios que se sumen para ayudarnos a la coordinación en el centro histórico, sobre todo para repartir agua, repartir lonches, repartir fruta, que es lo que se les da antes de salir del recorrido, que dura aproximadamente 3 horas y que son más de 5 kilómetros. Y ese es el esfuerzo, y aplaudírselos, ¿no? Cuando llegan al santuario, porque es un esfuerzo, pues no se pudiera decir que titánico, pero sí es muy grande. Muchos grupos por eso ya no han regresado, porque sí está pesado el recorrido, sí son varios kilómetros, sí son varias horas. Entonces pues aplaudirles ese esfuerzo que hacen por venir a venerar a nuestro Señor del Saucito.
Qué gusto haber platicado contigo. Igual es un gusto siempre compartir lo poco que sabemos. Pues vamos a seguir dando lata un día de estos. Claro que sí, aquí estamos a la orden para hablar en algún otro tema en específico. Muchas gracias, Miguel. No, gracias. Gracias.